Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Castro y bueno, sé que puede causar un poquito de confusión porque el usuario es de Perla Torres, mi usuario todavía está en proceso de activación, entonces vamos a trabajar con el usuario de Perla, pero mi nombre y quien estará a cargo de estas sesiones, pues es su servidora Jocelyn Castro. Gracias por conectarse a esta sesión y el día de hoy tenemos una reunión bastante productiva. Para ello, bueno, me gustaría tener primero algunas reglas, si están de acuerdo, para que la sesión sea mucho más eficiente. Por favor, si tienen alguna duda que quieran comentar, exponer, escríbanme por chat para poder tener la interacción con ustedes. Lo mismo, si no me escuchan, si de repente llegamos a tener problemas con el audio o con la comunicación, por favor escríbanme por chat para todos estar de acuerdo. ¿Les parece? Igual, si quieren por chat, me comentan que está ok para dar inicio. ¿Les parece? ¿Sí? Creo que sí. Perfecto. Ya estoy recibiendo sus respuestas. Bien, pues el día de hoy tenemos nuestra primera clase del programa Comunicación Interna 4.0 para la gestión de las organizaciones. Y bueno, durante estas 4 clases vamos a revisar diversos temas. La primera clase, el día de hoy, vamos a tener un panorama general de cómo ha ido evolucionando la comunicación, cómo se ha ido transformando de lo tradicional a lo que actualmente se está manejando, con miras a prepararnos hacia lo que viene, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. El objetivo de estas sesiones es que al finalizar ustedes sean capaces de identificar los avances en cuanto a conceptos, herramientas tecnológicas de la comunicación interna, pero como elemento clave de la estrategia corporativa, no solo como informar, como solo se ha venido manejando anteriormente, ¿ok? Para ello, en esta sesión vamos a ver, la primera asignatura es evolución de la comunicación y vamos a ver 4 temas, 4 grandes temas. El primero es la transformación de la comunicación interna. El segundo es el nuevo perfil del profesional que está a cargo de la comunicación interna, qué es lo que se está pidiendo ahora o cómo es que actualmente se debe desempeñar el comunicador interno. Y objetivos estratégicos de la comunicación. Traemos con una breve semblanza de la comunicación inclusiva y, desde luego, pues dejaremos algunas tareas, algunas lecturas también para nuestra siguiente clase, que es el próximo viernes, igual de 4 a 6 de la tarde. ¿Ok? Bien, pues adentrándonos ya en materia, me gustaría hacer un breve recorrido en donde, creo que por aquí me escribieron, no, ok. Recorrido desde la definición de qué es la comunicación interna. Y la comunicación, en realidad, para no meternos en tantos conceptos, no es otra cosa más que aquella información o aquella comunicación que va dirigida a nuestro cliente interno en las empresas, es decir, pues al colaborador. Y esta comunicación en realidad pues no es que nace de un día para otro, sino va evolucionando de acuerdo a las necesidades de las compañías de mantener al equipo comunicado, informado, obviamente fidelizado, y pues obviamente va cambiando debido a que las empresas cada vez están cambiando mucho más rápido. La revolución tecnológica pues nos está alcanzando y pues en medida de ello es que las necesidades de las empresas también van cambiando y con ello las necesidades de lo que se debe comunicar. Me gustaría que tuviéramos en mente esta frase de Peter Drucker, que Peter Drucker es un administrador, se le considera pues el padre del management o del gerenciamiento, ha sido consultor, bueno, más bien fue consultor porque ya no vive, fue consultor de diversas empresas y sobre todo se enfocaba mucho en materia de comunicación. Él decía que el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación, es decir, que se comunica sin gestión, sin orden, sin estructura, sin un mensaje claro que dar, o a veces no se comunica, ¿no? Que es en el peor de los casos. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros como comunicadores internos o haciendo la figura de comunicación interna, debemos tener muy clara cuál es nuestra aportación
en la gestión y en el logro de los objetivos de la empresa. ¿Ok? Si voy muy rápido o algo, por favor díganme a través del chat para estar en comunicación. ¿Sale? Listísimo. Bueno, vamos a hacer un recorrido breve, pero conciso de cómo se ha ido manejando la comunicación. En los 80s, cuando la comunicación interna era más bien unidireccional, únicamente se pretendía informar, ¿no? Hacer saber a los colaboradores básicamente 3 cosas: condiciones de trabajo, horarios, jornadas extra, herramientas que utilizar y salarios, básicamente. Indicaciones operativas, si había que, no sé, ocupar un nuevo equipo, si había que tener, no sé, nuevos accesos a los lugares de trabajo, o sea, indicaciones meramente operativas. Y en tercer lugar, políticas de la empresa. Que si el horario cambió, que si los turnos ahora son diferentes, o que si se va a hacer una modificación en cuanto a las condiciones también de las políticas de la empresa. Es decir, solamente era de un lugar hacia otro de la empresa, básicamente de recursos humanos, quien era quien tenía esta función, hacia los colaboradores, sin que hubiera un feedback o un regreso de información. Posteriormente, ya a mediados de los 90s, la comunicación interna va integrando elementos ya propiamente más intangibles, como la cultura, la imagen corporativa, y aquí se abre paso al diálogo, aquí se empieza a abrir en realidad el paso al diálogo, ¿no? Como un poco escuchar la retroalimentación, se empiezan a implementar los buzones estos de sugerencias como una medida de mantener ya un vínculo más cercano con los colaboradores. Actualmente, la función de comunicación interna pasó de ser meramente instrumental, es decir, solo el canal por el cual se va a comunicar, para ser un elemento estratégico de la empresa. Es decir, a través de la comunicación interna podemos gestionar y desarrollar identidad corporativa con los colaboradores, como pues a través del engagement. El engagement como tal, o más bien lo vamos a definir como ese compromiso que adquieren los colaboradores como con la empresa. No, va más allá del simple ponerse la camiseta. En realidad va hacia una definición de estar comprometido con lo que la empresa demanda de mí y estoy desde una convicción personal aportando para esta empresa. ¿Okay? Entonces va un poquito más allá de solo ponerse la camiseta. En realidad pues ya está como muy mal usado ese concepto. En la actualidad, el comunicador interno debe mantenerse en una posición totalmente abierta a la innovación, que nos coloque en una posición de romper paradigmas, en donde podamos utilizar la información y las herramientas incluso antes que otros. El comunicador interno actual debe mantener una posición totalmente de búsqueda, de estar viendo las novedades, qué hay de nuevo en cuanto, no solo a herramientas de tecnología, al final lo vamos a ver. Comunicación interna 4.0 no es solo herramientas tecnológicas nuevas, en realidad es estar al tanto incluso del mercado de mi empresa, de la competencia, de los sectores que afectan a mi empresa, ¿ok? Si todo va bien aquí, por favor regálenme un ok en el chat para saber que estamos todo en orden, y si no, pues igual nos regresamos, no pasa nada. Bueno, actualmente, gracias por contestar. La evolución de la comunicación interna y de sus funciones, obviamente, ¿a qué nos están llevando? Pues a crear nada más y nada menos que una marca empleadora que se involucre a todos los niveles de la organización, o sea, desde la mesa directiva a los colaboradores. Las empresas hoy lo que están buscando es ser esa marca donde la gente de afuera quiera estar en esa empresa, ¿no? Y hay muchos ejemplos de ello. Hay empresas, no sé, y para nosotros nos han resonado mucho, como Google, como desde luego Facebook, Netflix, y aquí en México también, ¿no? Salen estas empresas o llegan estas marcas acá y hacen que uno quiera pertenecer, despiertan ese interés. Eso es desarrollar una marca empleadora, una marca en donde la gente de afuera quiera pertenecer a esa empresa, pero la gente de dentro se sienta orgullosa de pertenecer a esa empresa. Desde esa perspectiva se deben involucrar las responsabilidades de las áreas de recursos humanos, o sea, desde la atracción
y la retención o fidelización del talento, y obviamente comunicación interna con el compromiso y la identificación de la organización. Este bombardeo de información, de nuevas tecnologías, hace que la comunicación interna se vuelva multidireccional, es decir, que abarque a los niveles directivos, gerenciales, tácticos, operativos, y además que utilicemos un panorama multiformato, es decir, ya no es solo por un medio en el que debemos de comunicar. Ni siquiera lo ideal sería hoy comunicar solo por medios de tecnología, porque eso dependerá del perfil de a quien estemos dirigiendo el mensaje. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la comunicación se vuelve mucho más activa, involucra a los colaboradores, los hace partícipes, no solo de recibir información, sino en realidad de difundir y con ello, obviamente, pues mejorar el engagement o el compromiso. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, o en algunas empresas sucede, que llega un nuevo colaborador y llega súper motivado, llega así, ¡ay, qué padre! Nuevo trabajo, nuevo empleo, padrísimo, todo va súper bien, y llega al grupo de trabajo y los compañeros tienen una reacción de, no, ves que no sabe a dónde vino a caer, no, pobrecito, iluso, uy, mira, no tiene ni idea, ¿no? Empiezan con estos comentarios negativos y esto hace de alguna manera que debilite nuestros esfuerzos de comunicación interna. Entonces, los colaboradores, al tener un papel activo, deben ser el foco de atención del área de comunicación interna, porque de ellos dependerá, uno, que se logre realmente la fidelización, es decir, este onboarding favorable para los nuevos colaboradores, o que nuestras estrategias se vengan abajo, que sean los primeros en sabotear las estrategias de comunicación interna. Desde luego, esto es con un plan estratégico de comunicación que veremos más adelante en la sesión 2. Ahorita en realidad es solo el panorama, ¿ok? Si vamos bien hasta aquí, igual regálenme por ahí su ok. Creo que sí. Ok, listo. Bien, pues con todos estos cambios de la comunicación, de la tecnología, incluso de la forma en cómo se desarrollan actualmente las actividades, el rol del comunicador interno cambió totalmente o tiene que cambiar. No puede seguir permaneciendo en un papel solo de difundir información. Su misión va más allá, va a ser el líder de las comunicaciones internas, a promover el diálogo. Y a veces esto es un tanto complicado con algunos tipos de empresa que son más bien herméticas y que se cierran a recibir feedback. Es ahí donde el papel del comunicador interno entra para negociar y para ser de alguna manera el mediador entre el emisor del mensaje o el constructor de los mensajes, que en este caso pues sería la mesa directiva o la empresa como tal, y los receptores, pero también los que están de alguna manera interactuando, porque ya no se quedan en un papel pasivo los colaboradores, que es lo que debemos de tener mucho en cuenta. Para ello, entonces, pues es indispensable facilitar recursos, coordinar todas las tareas, evaluar los medios por los cuales vamos a hacer llegar la información y vamos a recibir la información. Obviamente, estas nuevas responsabilidades se vuelven más bien multidisciplinarias, se vuelve directivo, estratégico, operativo, desde luego siempre alineado al plan de negocio actual. Y pensemos en un plan de negocio que no es estático, o sea, el plan de negocio va cambiando, si bien hay una misión y puede haber incluso metas u objetivos para el año, no sé, para el 2019 puede tener unas metas a corto plazo, hablando de una empresa, o más a mediano plazo, no sé, a lo mejor a 3 años, cómo se está visualizando la empresa. Aunque esas metas en realidad u objetivos sí se puedan definir, recordemos que la empresa va cambiando, el mercado también va a cambiar. Entonces, en función de ello, el comunicador interno tendrá que ser flexible y adaptar los mensajes que se deban comunicar a fin de, obviamente, involucrar a todo el personal, ¿ok? Para ello, vamos a hablar acerca de las responsabilidades principales, no son las únicas, tengamos en cuenta ello, pero sí son las más sobresalientes las responsabilidades que vamos a ver ahorita del comunicador interno. Y la primera, pues obviamente, es integrar, fomentar la cohesión
mejorar el sentimiento de pertenencia, obviamente alinear al personal a los valores, a los objetivos del negocio, obviamente todo esto con base en un diagnóstico de clima laboral. Y ojo, aquí en este punto no solo se trata de implementar un proceso de onboarding para los colaboradores de nuevo ingreso. Resulta que cuando entran los nuevos colaboradores, qué padre, van a su curso de inducción, les dan, se les explican los valores, la misión, visión, padrísimo. Pero ya que entran el día 2, si no hay una estrategia de fortalecer esta cohesión o este sentido de pertenencia, el día 2 sucede que ya no se acuerdan de nada, ya no se acuerdan ni de los valores, ni de si había código de ética, ni del nombre de los fundadores. Bueno, si bien nos va, si se acuerdan, pues a qué se dedica la empresa y cuál es su mercado. Entonces, tiene que haber una estrategia mucho más integral que permee a todos los colaboradores, ¿sale? No solo a la gente de nuevo ingreso. Obviamente, lo ideal aquí es medir anualmente la percepción y la satisfacción de los colaboradores. Va muy de la mano la responsabilidad de la encuesta de clima laboral con el área de comunicación interna, porque es el detonante, es desde donde vamos a medir cómo están los colaboradores percibiendo el ser parte de esta empresa, cómo están viviendo, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante que comunicación interna va mucho de la mano con la cultura organizacional. ¿Ok? Obviamente, pues también en esta parte de integrar, abre espacios para comunicarse con el líder, para mejorar al líder, para incluso mejorar las habilidades de comunicación de los líderes, que a veces es donde más trabajo se tiene que hacer, ¿no? Porque los líderes de repente mantienen una postura, en algunas ocasiones, mucho más cerrada, mucho más hermética. O simplemente no es una cuestión de actitud. Ellos están pensando en otras cosas, más en la estrategia, cómo lograr objetivos, que en cómo comunicarlos, ¿no? Entonces ahí es donde entra la responsabilidad del comunicador interno. También en un intento de integrar al equipo de trabajo, otras de las actividades que puede hacer el comunicador, pues, y que caen mucho, de hecho, es la organización de eventos, celebraciones, y ojo, aquí no se trata de perdernos, y es que el comunicador interno a veces puede llegar a ser visto como pues el área de eventos y pasteles, literal. Y no se trata de eso, en realidad tiene un objetivo. Cada celebración, cada evento que se organice en nuestras empresas tiene una razón de ser. Y no es que nuestra única estrategia sea estar organizando eventos todo el tiempo, ¿no? A veces la mesa directiva puede ver esto como, oye, no, aquí solo estamos, es solo gasto. No, en realidad son eventos y celebraciones que aporten a la cohesión del grupo, a la unión, a la integración. Ajá, a lo mejor no se van a hacer todos los eventos del año, todas las festividades mexicanas, pero a lo mejor sí, la de fin de año, ¿no? O a lo mejor ni siquiera se hace una gran celebración, dependiendo de los presupuestos de cada una de las empresas donde trabajamos. A lo mejor no es que se hace una celebración, ¿no? Últimamente ya las empresas ya ni siquiera hacen como la típica fiesta de fin de año. Pero entonces el papel o la responsabilidad del comunicador interno será encontrar la manera de cómo llegar a los colaboradores con un motivo de celebración, ¿sale? A lo mejor la fiesta no es el recurso que tenemos, pero sí encontrará otra estrategia de cómo hacer saber que en la empresa estamos celebrando algo, ¿sí? ¿Ok? Me voy a ir con la segunda responsabilidad del comunicador, que es informar y comunicar. Desde luego, pues esta es perdóname, Ivonne me está diciendo algo. Se puede poner la información en presentación. ¿Te refieres a presentación en PowerPoint, Ivonne? ¿Te refieres aquí a verla a PowerPoint? ¿O tienes problemas ahí con la visión? ¿Todos ven bien la presentación? Le contesto Ivonne. Bueno, vamos a contestarle. Si tienen algún problema para ver la presentación, por favor, avísenme.
Ahí la están viendo mejor. Ahí ya no. Ahí ya cambió. Ok, a ver, déjame, voy a regresar. Ok, me voy a regresar. Permíteme tantito, ¿eh? Solo que... Listo, dame un segundo, ¿eh? Ahí se ve mejor. Ok, ahí parece que ya ahí se ve bien. Entonces, bueno, nos quedamos, cualquier cosa, Ivonne, escríbeme, sale, aquí estoy al pendiente. Obviamente, pues informar y comunicar es sí la función principal, pero aquí recordemos que se integra el elemento de la escucha, ¿ok? Escuchar y obviamente pues el entendimiento de las diferentes áreas. Participa como un promotor de la comunicación entre las diversas áreas, no solo de difundir o bajar información como antes se venía manejando, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede con el rol del comunicador interno es que en esta cohesión y en esta intervención con las diferentes áreas, promueve incluso pues el que puedan involucrarse y conocer otros procesos de otras áreas. No es para mí seguramente ajeno que de repente en las áreas, no sé, operaciones y de repente el área comercial nada más no está fluyendo la comunicación, no se entienden, operaciones quiere una cosa, comercial otra, comercial vendió algo con el cliente y operaciones lo tiene entendido de otra manera. En ese sentido, una de las responsabilidades del comunicador interno, pues obviamente es esta integración, como pues promoviendo espacios para el intercambio de ideas, obviamente pues para abrir estas brechas de comunicación que se quedan de repente pues limitadas. Fomentar puede ser otra de las acciones de cómo informar y comunicar, fomentar la creación de comunidades virtuales, si la empresa así lo permite. Hay algunas empresas que no, que de repente son más limitadas en cuanto a su comunicación, pero hay otras que sí. Y entonces, en la medida que la apertura y que los recursos lo permitan, pues formar comunidades virtuales en donde constantemente se esté, les decía hace ratito, informando acerca no solo de la misma empresa, sino del mercado. Entonces, en ese sentido, el estar al día en cuanto a la información de nuestra empresa, del mercado, de la competencia, desde luego, es pan de cada día del comunicador interno. Tiene que estar diario con toda la información pues que afecte al negocio, ¿no? O que pueda beneficiar incluso al negocio. Bien, vamos con la tercera responsabilidad y es la prevención. Y poco se había hablado acerca del rol de prevenir del comunicador interno. Y es que en realidad se veía más bien como una función, pues, más bien de apagafuegos, ¿no? Que a veces se llega a actuar de esa manera. Y no, la verdad es que el responsable de comunicación interna puede ayudar a tener protocolos de actuación en diferentes momentos de crisis, ¿no? Obviamente, pues todas las empresas pasan por ciertos momentos en donde pues a lo mejor se tiene que hacer un cambio importante y eso mueve al equipo de trabajo. Productos que a lo mejor lleguen a tener problemas con la producción o, no sé, con nuestro servicio al cliente, quejas podrían ser también, ese es un momento de crisis también para una empresa. Desde luego también situaciones incluso que tengan que ver con la relación laboral, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado, o no sé si en su experiencia así lo hayan tenido, pero que se escucha o se rumora de un recorte y que va a haber recorte y es que no se están llegando a las ventas y entonces empieza a generar rumores, empieza a generar radio pasillo y es que este año se iban a recortar y entonces empieza a generar incertidumbre. Cuando el comunicador interno está involucrado en la estrategia de la empresa, puede tomar medidas de cómo prevenir esto, cómo a lo mejor no es en el momento de inmediato para informar si va a haber una reestructura o no. Incluso eso a veces se deja mucho más a consideración de la mesa directiva si se va a informar o no,
pero sí se va a informar. Entonces el comunicador interno será responsable de diseñar la estrategia de cómo hacerlo y desde luego el momento oportuno de cuándo hacerlo, ¿no? Para obviamente pues prevenir esa crisis. Algunas empresas son mucho más cerradas o quizá le llaman ellos preventivas en cuanto a temas de pues, demandas laborales y a otros temas de recursos humanos, que a veces estas cuestiones tan álgidas prefieren no abrirlas, ¿no? Y dejar que en ocasiones pues suceda el radio pasillo. Aún así, el comunicador interno tendrá que tener prevista una estrategia de cómo mitigar el radio pasillo o en cuánto tiempo o mantener una comunicación abierta con los colaboradores. Entonces, la tercera función, prevenir. Nos vamos a la cuarta función, que es la colaboración. Y es un poco muy cercana a la función 2, que es el promover espacios de encuentro entre áreas, pero sobre todo con el enfoque de promover una conciencia de colaboración, de responsabilidades compartidas, de mantener adecuadas relaciones humanas, de mantener y fomentar la cultura corporativa. Obviamente, pues aquí es donde podemos nosotros involucrarnos en proyectos de reconocimiento al talento o de identificación al talento, ¿no? Cuando llegamos a tener una estrategia participativa con recursos humanos en donde, no sé, las vacantes se puedan cubrir con talento interno, comunicaciones donde entra ahí. ¿Para qué? Pues para buscar el talento, para abrir a los colaboradores el que hay una nueva oportunidad de trabajo dentro de la empresa, desde luego, de crecimiento más bien sería en este caso. O el reconocimiento de los ascensos, por ejemplo, ¿no? Fulanito, después de una trayectoria importante, ahora es promovido a esta posición. Entonces, los motiva a los colaboradores y los hace partícipes de ese crecimiento, ¿ok? Entonces, va en ese sentido de unir a las áreas, pero en un espíritu colaborativo, ¿ok? Y por último, de las responsabilidades, las principales responsabilidades del comunicador interno, desde luego es evaluar lo clásico, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, el comunicador interno deberá cuidar la eficacia de los canales oficiales, obviamente, de comunicación, medirá el impacto de los mensajes y desde luego tendrá nuevas propuestas de los canales de comunicación que se puedan implementar. Todo, desde luego, repito, en medida pues también de la apertura y de los recursos disponibles de las empresas, pero siempre tratando de innovar, ¿no? Si de repente en la empresa donde yo estoy no tienen apertura a redes sociales, por decir algo, bueno, entonces buscaremos otra manera. A lo mejor seguiremos trabajando con los medios tradicionales, boletines, tableros, pero a lo mejor cambia la forma en cómo digo el mensaje. Si se han fijado, o bueno, no sé si han tenido como el detalle de poner atención a los mensajes ahora de las empresas, lo que buscan es inspirar, es mover a las personas. Y desde ahí les decía mi postura del compromiso. No solo ponerse la camiseta, sino de estar inspirado y de querer pertenecer a esta organización. Entonces, en ese sentido, si no puedo utilizar nuevos recursos, lo que buscaré es buscar una nueva forma de comunicar la información que se requiera o de motivar y de inspirar, obviamente. Desde luego, teniendo en cuenta siempre la evaluación de tanto los mensajes como los medios, ¿ok? Si de repente yo tenía una convocatoria y mi mensaje era solo, se les espera el día lunes de 4 a 5 en la sala de juntas para, no sé, cualquier evento de la organización, oye, te esperamos, es importante que estés con nosotros. Sí me explico mucho más al hacer sentir al colaborador que es parte de esta organización. ¿Ok? Si vamos bien hasta aquí. Me regalan por ahí un ok. Y bueno, siguiendo con esta estructura del perfil y del nuevo, digamos, pues sí, de los nuevos requerimientos, por así decirlo, del comunicador interno, hablaremos acerca de las habilidades que hoy en día debe tener. Y es que no solo basta pensar en las competencias técnicas o competencias duras.
hace falta hoy día integrar las competencias personales, que en realidad la mezcla de estas es la que nos va a dar un perfil ideal del comunicador interno. Y hablando de competencias personales, desde luego tiene que estar presente la creatividad y la innovación como número uno, ¿no? El perfil hoy del comunicador interno tiene que ser este constante buscar nuevas formas. Obviamente, aunque la presentación no lo dice, pues el aprendizaje rápido, ¿no? Porque voy a estar buscando nuevas tecnologías, nuevas plataformas, entonces debo tener esa capacidad de aprender y de familiarizarme con las herramientas con las que estoy manejando. Desde luego, pues la empatía es otra de las competencias básicas para el perfil del comunicador interno. Empatía porque está en medio prácticamente de dos esferas importantes, del negocio, es decir, pues de la empresa, de quienes toman las decisiones y de quienes hacen que esto suceda, ¿ok? Entonces, el comunicador interno debe de ser empático con las necesidades de la empresa, porque al final del día somos aliados estratégicos de ellos, pero también debe ser empático en cómo manejar la información hacia quien está haciendo que esas cosas sucedan, ¿ok? Y de repente parece que hay una división, ¿no? Entre las dos áreas o dos elementos, dos esferas, y es donde el comunicador interno tiene que entrar a hacer esa negociación y hacer ese engranaje de las dos esferas para que la empresa siga su marcha. Otra de las competencias, desde luego, es la proactividad y es estar buscando el cómo sí, porque de repente, no sé, en sus experiencias personales, cada uno tendrá su autorreflexión, pero de repente sucede que no, para eso no hay presupuesto. Oye, que un evento, mira, sencillito, no gastamos tanto. No lo hay. Oye, vamos a implementar esta tecnología, mira, no nos cuesta nada, es de software libre. No, no, porque puede haber, cuando se infiltran a la información, como que se puede violentar la seguridad de la empresa. Entonces, de repente a veces es mucho el no. Y como comunicadores internos tenemos que buscar el cómo sí, ok, esta opción no se puede, evaluemos otra. No quedarnos siempre con la primera respuesta, porque si no, pues en realidad suele ser muy limitada, y más en las empresas mexicanas o en las gestiones mexicanas. Déjenme darles algunos datos. Incluso a veces en España o en otros países como Chile o incluso Colombia, que fomentan mucho la gestión del talento humano, a veces llega a ser difícil, ¿no? El que se promuevan pues nuevas estrategias, tanto de comunicación como de fidelización del talento. Si en estos países que llega de alguna manera, sobre todo en España, mucho más rápida la información, pues de obviamente influencias de Alemania o de Oriente, llega a ser difícil, pues en México, que estamos todavía un poquito con menos acceso a esta información, a veces llega a ser una limitante. El que las empresas se muestren abiertos a darle la importancia y a darle el peso que tiene la comunicación interna para el logro de sus objetivos. Y es ahí donde entra nuestra tarea, dejar de vernos como un gasto y empezar a vernos como una inversión. ¿Cómo? Pues con una planeación estratégica que desarrollaremos. Flexibilidad, desde luego, porque todo va a cambiar. Podemos tener nuestro plan de comunicación padrísimo, pero ese va a cambiar. Es muy probable que durante el año cambie. Habrá cosas que no y que se mantengan, pero seguramente habrá cosas que tendremos que modificar. Y es ahí donde no podemos mostrarnos o no podemos tener una actitud de, no, ya estaba así. No, pues sorry, la empresa y la necesidad cambió, nosotros también nos adaptamos. Obviamente resiliencia, y nos habla sobre todo de cómo superar todas estas frustraciones que de repente se llegan a tener en áreas que pueden llegar a ser percibidas como intangibles, ¿no? Cómo reaccionar y darle la vuelta a la situación. Desde luego, visión estratégica, porque vamos acompañando, esto nunca se nos olvide, vamos acompañando la estrategia corporativa. Somos su par, vamos de la mano, ¿no? Hacia donde va la estrategia, va comunicación interna. Analítico, desde luego, mantener una postura de autocriticidad. Y hablando un poquito ya de las habilidades técnicas, les decía hace ratito, mantenernos con esa
frescura, si me permiten utilizar la palabra, de el manejo tecnológico de las herramientas, habilidades de manejar diferentes plataformas o herramientas, no le voy a llamar plataformas, más bien herramientas tecnológicas, aprender a usarlas rápido y cómo explotarlas sobre todo. Obviamente habilidad escrita, desde luego, o sea, esta es básica, también oral, pero sobre todo escrita, porque mucha de la información que se manda se queda plasmada. Entonces, esta es de las técnicas, yo creo que la número uno. También algo que se ha estado involucrando dentro de las habilidades del comunicador interno es el manejo de costos y presupuestos, es decir, que seamos buenos para los números, que veamos cómo hacer eficiente, cómo sacar el mayor provecho al presupuesto que se asigne. A veces no es el que quisiéramos, pero a lo que tenemos debemos ver la manera de hacerlo efectivo, hacerlo útil y sacarle el mayor provecho posible. Entonces, también la habilidad numérica es algo que debemos de tener presente. Siguiendo con esta misma línea, y si no hay comentarios, por favor, váyanme retroalimentando en el chat para saber que vamos bien. Es importante que tomemos en cuenta que dentro de estas habilidades, el comunicador interno requerirá, pues obviamente habilidad, les decía hace rato, para trabajar con diferentes herramientas tecnológicas, no solo para adaptar mensajes, Aquí entra en juego algo que vamos a ir desarrollando en las siguientes láminas, que es la habilidad para el manejo de datos, para extraer información, para extraer y analizar estadísticas, porque no podemos trabajar una estrategia de comunicación interna sin tener números, queda ambigua, queda sin soporte. Pensemos como empresarios, como dueños de una empresa. ¿Qué es lo que nos interesa? El número. Todos en la empresa, todas las organizaciones, todas las áreas o departamentos, como les llaman en sus empresas, tienen que estar viendo hacia un mismo objetivo. Sí, desde luego es la venta, pero no perder de lado lo que cada uno nos compete. Por ejemplo, recursos humanos. Recursos humanos tendría que estar pensando en que las vacantes que no cubre son vacantes que no están produciendo dinero, ¿ok? Comunicación interna. Comunicación tendría que estar pensando que si los mensajes o la información que maneja no es adecuada, entonces va a generar un clima tenso y esa gente no va a estar produciendo lo que debe de producir. Ajá. Todo tiene que estar pensado hacia el número. Entonces, pensando hacia los números o hacia los resultados, nuestra habilidad como comunicadores internos es tener la información al 100% de los números. ¿Qué estamos utilizando? ¿Qué estamos informando? ¿Cuál ha sido el impacto? Nuestra encuesta de clima laboral es el número uno de los datos que necesitamos, pero también necesitamos tener al día, súper al día, cuántos colaboradores o a cuántos colaboradores más bien estamos informando. ¿Qué puesto tienen? ¿Qué escolaridad tienen? ¿A qué acceso tecnológico tienen? ¿Ok? ¿Qué días de la semana es cuando se les puede informar incluso o hacer llegar ciertas comunicaciones corporativas? Creo que sí me estoy dando a entender con esta idea, ¿verdad? Por favor, díganme ahí en el chat, porque si no, siento que me voy perdiendo. ¿Ok? Bien, ya que hablamos acerca de estas habilidades y del manejo de información, ahora sí viene lo que les decía, el manejo del Big Data, que es el número 2 que vamos a ver. El primero sería, como habilidades también del comunicador interno, pues ser un políglota multimedia. Y es decir, que se maneje con soltura en diversos ambientes, ya sea para comunicar en una hoja de papel o para utilizar la herramienta tecnológica más avanzada y más sofisticada. Y ahí es donde nuestro perfil empieza a cambiar, porque nos tenemos que volver, obviamente, pues multisoporte y multicanal. O sea, saber que si vamos a utilizar Yammer, cómo se utiliza Yammer, cómo se actualiza, qué información puedo subir, qué interacciones puedo tener con los colaboradores, cuáles sí, cuáles no. Y si voy a utilizar Facebook Work, pues qué interacciones puedo tener aquí, cuál es la limitante, qué capacidad tecnológica tiene. Si voy a utilizar cualquier otra herramienta, Twitter o Facebook o la intranet, saber manejar todas estas herramientas. Cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus limitaciones y sus alcances. Entonces, el comunicador interno en ese sentido, pues tendrá que saber desempeñarse y desenvolverse en cada uno de estos escenarios. Otra de las habilidades, pues, es ser analítico y experto en Big Data y viene en referencia a lo que les comentaba hace unos momentos.
obviamente tendrá que ser capaz de analizar y de filtrar mucha información y tenerla al día sobre todo. Y esta es una gran área de oportunidad porque a veces sucede que las bases de datos, incluso de los colaboradores, la base de datos interna, ya ni siquiera pensemos en los segmentos exteriores o en el mercado, incluso en casa, en nuestra propia empresa. A veces resulta que la información ni siquiera está actualizada, no está al día, no se tiene una plataforma donde se contenga toda esta información. No sé si sea su caso y si es así, si tienen alguna experiencia, igual me lo pueden compartir por el chat y lo comentamos. O si quieren tener una intervención ya mucho más directa, avísenme y hacemos que se abra el micrófono para que nos podamos escuchar. Pero si tienen algún caso, por favor, díganme. Entonces, esta información que de repente se llega a carecer de ella es vital para el área de comunicación interna. Y en ese sentido tiene que estar muy de la mano con quien la posea. O sea, a veces es recursos humanos, a veces queda en otra área totalmente, a veces recursos humanos tiene otra área que es administración de personal o gestión de personal, de repente le llaman de manera diferente, y es quien tiene toda esta información. Y en ese sentido tenemos que estar de la mano con estas áreas, con quien tiene la información para que nosotros podamos procesar y ver cómo vamos a bajar esta información a los diferentes niveles de la organización. Entonces, otra de estas habilidades es manejar este volumen amplio de información. Digo, si es una empresa a lo mejor todavía pequeña, mediana, pues puede llegar a ser flexible y entonces nosotros tendremos que estar buscando información, les decía, de afuera. De ahí el concepto del Big Data. O sea, el Big Data no es solo la información en casa, sino obviamente todo lo que está afuera porque son las interacciones de los clientes, de nuestros consumidores. Recordemos también que la comunicación interna va a crear mucho de cómo va a ser vista la comunicación desde afuera para nuevos candidatos o incluso también para nuestros clientes. ¿Okay? Mantener una postura un tanto geek, y en este concepto me voy a detener, y es pues mantenerse curioso, abierto, con iniciativa, con la expectativa de las novedades tecnológicas. ¿Para qué? Pues para ir un paso adelante, mantener ese espíritu de querer probar todo lo nuevo, que si ya salió una nueva aplicación, una nueva red social, ok, la quiero probar y ver, investigar, indagar. Hoy recordemos que buscamos experiencias de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nosotros como personas. Entonces, hoy lo que queremos es interactuar y esta debe de ser de las principales habilidades que como comunicadores internos debemos de tener. Y un poco perderle el miedo a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas, a las nuevas redes sociales, porque ahí es donde vamos a estar nosotros interactuando. ¿Ok? Y por último, pues ser un cheerleader o en este caso, ser el promotor, básicamente ser el que moviliza a la gente. O sea, no podríamos pensar en una celebración de fin de año, si es que tuviéramos una fiesta de fin de año, y que el de comunicación interna no vaya, o que no esté ahí, que no sea el primero. Si hay un evento del Día del Niño, que no sea el primero que esté ahí, motivando, siendo partícipe. Y de una manera genuina, porque también cuando es forzado, cuando no se tiene este espíritu de compartir o de pertenecer, la verdad es que eso se nota. O sea, no tenemos que decir gran cosa de manera verbal, se nota, se comunica, recuerden, con todo, con toda nuestra corporalidad, no solo con lo que vamos a dejar escrito en un pizarrón, en una intranet, en una red social, sino con todo nuestro comportamiento como comunicadores internos, ¿ok? Entonces va desde aquí el de movilizar a la gente y a veces nos sucede que lo que nos cuesta más movilizar pues es arriba, los líderes, ¿no? Es ahí donde les decía, tenemos que ser ese mediador porque pues a veces acá no quieren participar o son renuentes o no están tan involucrados o simplemente tienen sus tareas los sobrepasan y pues se involucran en otras cosas, pero es ahí donde nosotros buscaremos la manera de cómo integrarlos. Yo recuerdo en alguna ocasión donde trabajaba, la líder del área de ventas, el área comercial, íbamos a tener un gran evento, pero iba a estar segmentado, iba a haber varias sesiones, porque debido al volumen de gente, pues no se podía, ¿no? No se podía tener un solo grupo de muchas personas. Entonces, pues ella estaba un poquito renuente, no quería,
o quería solo con su agenda. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, ok, bueno, de acuerdo a tu agenda, ¿en dónde puedes participar para dar el mensaje que nosotros estamos buscando, que es lograr las ventas y obviamente la estrategia? Pues no había el espacio. Y bueno, lo que hicimos en ese entonces literal fue un video, la grabamos, y fue una réplica de lo que se hizo en la primera, pues para que todos de alguna manera tuvieran un poquito la experiencia. Quizá no fue a lo mejor la estrategia más novedosa, pero fue lo que en su momento y con los recursos que se tenían se pudo hacer, ¿no? Entonces, cada uno buscará la manera de cómo motivar y ser ese movilizador, ese agente, promotor de que las áreas se involucren, de que todos puedan participar en las estrategias de comunicación. Otra cosa muy importante que sí viene en la presentación es obviamente reconocer las aportaciones. Cuando nosotros estamos teniendo una reacción favorable de nuestros colaboradores, obviamente por los medios de feedback que llegamos a tener de regreso, de feedback ascendente a los colaboradores hacia nosotros, es importante que sí reconozcamos cuando hay aportaciones o cuando hay involucramiento, cuando la gente está participando, porque de esta manera vamos a promover. Y no se tiene que reconocer, obviamente, con premios o con algo tangible. A veces basta solo con hacer la mención y oye, gracias por tu participación, fue sumamente valiosa o aportó mucho al equipo, gracias por mantenerte al tanto. Ese reconocimiento, literal, rompe la brecha, ¿no? O sea, acerca a los colaboradores, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Bien, siguiendo con este mismo tenor y para concluir ya las habilidades, obviamente, del comunicador interno, tenemos que tener en cuenta que, obviamente, la evolución que se está viviendo es responsabilidad, o sea, esta evolución del comunicador interno ya es un hecho y debemos ya concebirlo como un generador de una línea de comunicación, como un constructor de relaciones. No solo con tener el canal abierto de aquí a acá y yo soy el de en medio, no. Vamos a construir relaciones, les decía hace ratito, vamos a mover, a dinamizar a la comunidad. Obviamente son muchas las maneras en las que nosotros nos podemos referir hacia el comunicador interno, pero debemos de tener en cuenta que este papel del comunicador debe de ser capaz de crear una red, obviamente, de aportaciones entre los líderes de opinión, debe de conectar con el conocimiento interno de la compañía, obviamente con el conocimiento externo, pero sobre todo debe de ser ese papel traductor que baje la información con toda la organización, con este discurso corporativo y crear una conversación obviamente global en donde el colaborador siempre esté pensado en primer plano, porque al final lo que nosotros queremos lograr como comunicadores es que el colaborador esté informado, esté siendo partícipe de la empresa y viva esta cultura, viva esta fidelización con la empresa, porque es quien al final estará logrando y estará haciendo que las cosas sucedan. Entonces, en ese sentido, las habilidades de nosotros como comunicadores internos, no podemos quedarnos ya en lo tradicional. Sí, y ahorita me gustaría que hiciéramos una reflexión de si en nuestro papel actual, por la empresa que estamos o por la cultura incluso de la empresa en la que nosotros actualmente trabajamos, ese es nuestro papel porque hacia allá nos han llevado. No hablo de una pasividad de nosotros como partícipes de este rol, sino a lo mejor la empresa así se maneja, así nos ha llevado. Entonces, que tengamos este momento de reflexión también para saber qué tanto nosotros nos estamos involucrando en ese papel central, qué tanto estamos adoptando ese papel activo y no solo de, ok, vamos a comunicar esto, lo hago lo hago un comunicado precioso, con la mejor edición, con la mejor visualización y lo mando por correo, por Facebook, por todas las redes sociales que yo tenga o más bien herramientas de información a las que yo tenga acceso. Y me estoy quedando en ese papel solo de ser
pues nada más el medio por el cual la compañía o la mesa directiva informe lo que está sucediendo, incluso decida que se informe y que no. Si bien la elección de la estrategia de comunicación va muy de la mano con la mesa directiva, también nuestro papel debe de ser de consultores de los líderes, porque a veces ellos se pueden llegar a perder en qué sí y qué no, qué comunicar o qué no comunicar. Y ahí es donde nuestro papel principal entra para darles ese soporte, esa guía incluso de cómo hacerlo, qué sí hacerlo, en qué momento hacerlo. Decía por ahí un coach que yo tenía, nunca es un buen momento para soltar una bomba, ¿no? En este caso pensemos en una mala noticia, pero a veces es mejor encontrar sí el momento adecuado de cómo prevenir. Y ahí me voy a regresar a las funciones que vimos hace unos minutos, ¿no? Y era la prevención. Cómo prevenir una catástrofe, cómo prevenir el que se arme una crisis de comunicación con el equipo de trabajo solo porque no informamos, ¿no? Porque no solo es la crisis. Cuando llegamos a tener problemas de comunicación o cuando no comunicamos, lo primero que se notará es el radiopasillo, ¿no? Es la malinformación, son los rumores, pero esto a la larga lo que genera es un ambiente de tensión. Y ese ambiente de tensión, una vez que se siembra, a veces es difícil, porque difícil romper o difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque el colaborador ya nos perdió confianza. Ajá. Ya perdió la credibilidad en nosotros como empresa y obviamente en nosotros como portavoces de la empresa. Es ahí entonces en donde el papel de nosotros o nuestro rol toma un significado mucho más valioso y mucho más de participación, de crear esta red y de ser ese enlace con las diferentes áreas para mantener esa cohesión, ajá, de la que hablábamos hace un momento. No sé si hasta ahorita quieran hacer alguna duda, me gustaría dar espacio para que me preguntaran por el chat si quieren que ahondemos en algo antes de continuar, pero sí quisiera tener su retroalimentación para saber que nos estamos comunicando de manera fluida. Entonces, por favor, espero sus comentarios en el chat. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna aportación, por favor. Los leo. A ver, damos unos minutitos para que yo tenga su feedback. ¿No? ¿Siguen por ahí? Bueno, creo que ya andan un poquito. Sí, perfecto. Gracias, Ivonne. Gracias. Gracias por tu retro. Ok. Muy buena pregunta. Nos dice Abigail, ¿cómo involucras a los ejecutivos? Mira, en ese sentido, la estrategia, el primer paso sería tener tu estrategia, que lo vamos a ver en la segunda sesión, cómo diseñar una estrategia de comunicación. Y en ese sentido, el primero sería tener la estrategia, pero ojo, con base en la estrategia de la empresa. Acuérdense que siempre vamos de la mano. Entonces, gracias, Esther. Perfecto, pero me regreso a la pregunta de Abigail. Entonces, primero tu estrategia. Esa estrategia que eso no te lo dice como tal un libro de paso 1, paso 2, paso 3. Obviamente vienen las recomendaciones y para ello también les dejaré algunas lecturas, pero sí tener ya una vez planteada tu estrategia de comunicación, sí presentarla a los líderes, a los ejecutivos. Algo que yo siempre hago a principios de año es tener una reunión, uno a uno, con los ejecutivos, tanto con mis ejecutivos de recursos humanos como con mi ejecutivo cliente, ¿no? En este caso, las áreas a las que yo presto servicio. Oye, ¿hacia dónde vamos? A veces las empresas, y a mí me llegó a pasar que no hacen este famoso kick-off o no comunican las metas, ¿no? del año en curso, cosa terrible. Pero yo como comunicación interna sí tenía que tenerlas claras. Entonces, hacía mi reunión uno a uno con mi directivo y con mis áreas cliente, establecía sus metas y, bueno, más bien, ellos me daban sus metas y en función de ello iba mi plan de comunicación. Ya cuando yo tenía mi plan de comunicación, lo presentaba con ellos para, obviamente, su aprobación
Y ahí es donde yo les hacía saber, ¿sabes qué? Aquí, en este punto, no sé, por ejemplo, cuando hubo un lanzamiento, que es también parte de los roles del comunicador, la gestión del cambio. Hubo un cambio de sistema, entonces vislumbrábamos mucha tensión en el equipo, porque llevaban años trabajando con un software, entonces vislumbrábamos ahí mucha tensión y dame un segundito, Esther, ahorita vemos ahí el mensaje. Vislumbrábamos mucha tensión y lo que hicimos ahí fue, ya que teníamos toda la campaña de comunicación, de gestión de cambio acompañada con ellos, fue tener la participación del ejecutivo directamente. O sea, fue un cambio en el contact center con perfiles operativos, ejecutivos telefónicos, literal. Entonces tuvimos una plática con ellos, o sea, una plática sin tanto formalismo, y es ahí a donde vamos a ir también en las siguientes sesiones, a fomentar no solo la comunicación formal, la cuadrada, la que no te deja entrar, no te deja tener ese feedback. Entonces él al principio no quería, así como que no tengo tiempo, mi agenda, estoy viendo mil cosas. Entonces literal fue sentarme con él y decirle, mira, Alejandro, así se llamaba, Alejandro, esto es importante, el cambio de sistema tiene ya, está programado para tal fecha, el lanzamiento o el Go Live, que le llaman los DTI, está al día, necesitamos de tu participación. También ahí, otro punto muy importante fue involucrar, por ejemplo, a capacitación, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando con Alejandro así de, ok, ojo, para esto tuvimos primero una encuesta previa, Tuvimos una encuesta previa de cómo percibían los ejecutivos telefónicos el cambio de sistema. Entonces, con métricas, lo que les decía en un principio, con métricas fue así de, oye, mira, los resultados nos dicen que la gente está temiendo por este cambio, ¿no? Que creen no entenderle, que consideran que va a ser complicado. Entonces, una vez mostrando esta encuesta, que fue súper sencilla, fueron, si no recuerdo, más de 6 preguntas de opción cerrada para poder manejar mejor los datos. Entonces, con esta evidencia, literal, Alejandro fue de, ok, ¿qué día tengo que ir? ¿No? Se abrió el espacio, fue una plática. Es uno, tener tu plan, dar a conocer tu plan estratégico alineado a la estrategia del negocio. Y cuando hay estos momentos de crisis o aún no los haya, siempre tener evidencias numéricas que hagan o que resuenen en los ejecutivos. Acuérdense que ellos siempre van a estar pensando en el número. Entonces, no sé si quedó clara la respuesta, Abigail. Si es así, por favor, déjamelo saber. Y bueno, Esther nos dice que Carlos tiene un problema con el audio. Ok, a ver, vamos a tratar de resolverlo. Le voy a subir. Esther nos dice que en su caso se requiere de la concientización de la influencia del alcance de los mensajes a comunicar. Pues como se mencionó muchas veces, los líderes son quienes están más renuentes. Totalmente de acuerdo contigo, Esther. Hay áreas o hay líderes que de repente son de no, que eso no se diga, que eso no se, Esther, ¿me escuchas? A ver, tenemos un mensaje nuevo. Dice que sí, perfecto. Entonces le voy a subir de todas formas aquí al micro y ya está todo para que no tengamos problemas. Efectivamente, a veces con quienes más se tiene que trabajar es con los líderes, porque de repente nos dan esta pauta o este stop de no comunicar. Y yo les voy a platicar un caso no efectivo de comunicación, porque justo es para que aprendamos de ello. Resulta que íbamos a tener el cierre de un punto de venta, ya era inminente, era una reubicación del punto de venta y se tenía que cerrar, sí o sí. Entonces, de repente se da la indicación de que no se comunique, de que no se informe, ¿no? Del cierre de punto de venta. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros, Recursos Humanos requería una fecha para el cierre, para hacer todo el proceso legal del proceso de separación. Y al no ser abiertos con los colaboradores en ese entonces, lo que sucedió es que no se presentó más que el gerente, digamos, de 8 colaboradores que se tenían que reubicar o terminar la relación laboral, no se presentaron, solo se presentó uno, el gerente, porque no le quedaba de otra.
¿Qué pasó ahí? Que después el proceso para cerrar la terminación laboral fue mucho más complicada, porque ya no localizábamos a los colaboradores, no se pudo hacer la entrega correcta del inventario, y es que al final lo que los colaboradores querían, y creo que si nos ponemos en su lugar, pues era simplemente que se les informara, ¿sabes? Y lo que en este caso el líder de área consideró que era lo correcto era no avisar para que nadie se preparara con sus cálculos de indemnización. Cosa, la verdad, absurda, porque al final se les tenía que pagar de acuerdo a la ley, porque era un cierre operativo, o sea, teníamos que hacer el pago, sí o sí, o sea, era inevitable, no era algo que se tuviera que ocultar, o más bien que se pudiera ocultar, ¿no? Al final, como empresa, estábamos totalmente obligados a hacer el pago correspondiente. Y entonces lo que hizo fue entorpecer el proceso de otra área, en este caso de recursos humanos y de relaciones laborales, porque totalmente se perdió la comunicación con los colaboradores, tuvimos que estarlos buscando, bueno, más bien en este caso relaciones laborales tuvo que estarlos contactando y ver cómo se cerraba el proceso. ¿Y qué sucedió además? No solo eso, o sea, no solo se complicó por el proceso en sí, la gente estaba enojada. La gente estaba muy enojada porque no se les había informado adecuadamente. O sea, ellos esperaban tener pues una respuesta de la empresa, de su patrón. Entonces la gente estuvo muy enojada, se mostraron mucho más reactivos a la hora de hacer el cierre laboral. Entonces, este es un ejemplo, digamos, pues negativo de cómo a veces las decisiones de los líderes respecto a la comunicación pueden afectar incluso no solo el proceso ya de comunicación interna, ya estábamos ahí nosotros totalmente fuera, ¿no? Sino los procesos de otras áreas, ¿sale? Entonces, bueno, si vamos bien hasta aquí, entonces vamos a continuar con casi la última parte, que es los objetivos estratégicos de la comunicación interna. Listo, sí. Gracias, Esther, gracias, Abigail. Y creo que ya se resolvió el problema del audio, ¿verdad? Pero bueno, obviamente pues para nosotros es bien sabido que la comunicación interna, voy a ser medio redundante aquí, requiere un plan estratégico, pero lo hablábamos hace ratito en el ejemplo, debe de estar alineado al plan estratégico de la empresa y a veces de las áreas, porque acuérdense que el plan estratégico de la empresa es uno y las áreas contribuimos a este gran plan, ¿no? A veces, cuando queremos diseñar el plan, muchas veces nos preguntamos, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué debemos comunicar o qué debemos comunicar incluso primero? ¿No? Y para ello, en la siguiente sesión vamos a diseñar un plan de comunicación, o vamos a ver las fases para que ustedes puedan diseñar un plan de comunicación. Pero ahorita me voy a detener en los objetivos, ¿sale? Primero vamos a tener en cuenta los objetivos primordiales de comunicación interna. Y el primero, pues obviamente, es informar. Todos los colaboradores deben estar al corriente con la misión, visión, valores, todo lo nuevo de la empresa. Justo ahí lo dice, ¿no? Incluso la situación actual en medida de lo posible, ¿no? En el ejemplo que yo les comenté, el líder comentó que no era posible o que no era viable el comunicar el cierre operativo de este punto de venta. Entonces, ahí es donde como consultores debemos hacer un trabajo a veces un poquito más de persuadir a los líderes, ¿no? A veces lo logramos, a veces no, como en este caso, ¿no? Pero bueno, la tarea se debe de hacer. Proporcionar información reduce incertidumbre y previene rumores, ¿no? Si nosotros hubiéramos sido claros en este cierre operativo, ok, ¿saben qué? Sí, se va a cerrar tal fecha, su proceso de separación con la empresa se hará conforme a la ley, es decir, darles tranquilidad. Al final el cierre ya era inminente, entonces lo que más teníamos que hacer era darles tranquilidad, ¿no? Y obviamente como empresa, pues eso nos previene rumores e incertidumbre. Democratizar la comunicación. ¿A qué hace referencia esto? Y es a tener la apertura en el diálogo de los colaboradores con los directivos. Obviamente a veces no sucede que Alejandro, que todos quisiéramos un director como el que les comenté que fue y habló con los ejecutivos telefónicos, ¿no? Pero sí ser los receptores de ese feedback de los colaboradores, escuchar a los equipos de trabajo y hacer llegar esta información a los líderes, a quienes están tomando opiniones o decisiones en este caso.
ser los traductores. Obviamente no le vamos a llegar a los directivos con las 200 encuestas, ¿no? Para eso está nuestra habilidad como procesadores de información y vamos a llegar con números y vamos a llegar con la percepción de cómo nos está viendo nuestros colaboradores, nuestro principal cliente. Y no solo por decirlo tal cual, ¿no? Que el colaborador es el principal cliente, es que en realidad así es. O sea, debemos estar pensando en cómo trabajar hacia ellos, hacia que ellos estén bien para que sean productivos, sean eficientes en sus actividades. El tercer objetivo es potenciar identidad y sentimiento de pertenencia. Hablábamos de eso desde el principio, desde el engagement, desde el estar comprometido con la empresa. En medida que los colaboradores se sientan parte del gran proyecto, su papel va a cambiar de manera positiva. Van a estar mucho más entregados y comprometidos al logro de estos objetivos porque los van a hacer suyos. Y esa es nuestra tarea, ¿no? O de los objetivos que debemos tener en cuenta en nuestro plan de comunicación. Por último, estos tres: implicar y motivar, es decir, involucrar a todos los miembros de la organización. Todos deben de tener un espacio para tener aportaciones. Y cuando me refiero a un espacio, y creo que lo mencionaba al principio, debemos tener muy en cuenta a qué accesos o a qué medios tienen acceso nuestros colaboradores, nuestra gente de trabajo. Resulta que a veces, ok, yo quiero mandar, voy a mandarles a todos un correo. Ahorita les voy a poner otro ejemplo igual no tan efectivo de comunicación. Y resulta que hay cierto sector de nuestra empresa que no tiene correo electrónico. Ya deja tu acceso, no tiene cuenta de correo electrónico. Y de repente, ¿cómo queremos involucrarlos? ¿No? Todos deben de tener un espacio. A veces no solo es, les decía, el uso de plataformas tecnológicas, sino más bien la gestión efectiva de las herramientas de comunicación que tenemos, ¿vale? Innovar, obviamente siempre implementar nuevos medios de comunicación que la hagan mucho más efectiva. Sí, ir más allá de los tradicionales, pero ojo, que se adecúen, y lo acabo de mencionar, a los perfiles de los colaboradores. El ejemplo que les iba a mencionar, bueno, que les quiero compartir, mandaron las nuevas actualizaciones de pólizas de la póliza de seguro de las motocicletas. Y entonces resulta que a los motociclistas se les ocurre mandar la información por correo electrónico. El típico ejemplo, yo creo que igual a lo mejor a ustedes también les ha pasado. Ok, ya se tenía todo preparado, ya lo iban a mandar, ya estaba el diseño, y resulta que nuestros gestores de los que estaban en la motocicleta claramente no tenían correo electrónico. ¿Por qué? Pues porque ellos están en la motocicleta, ¿no? Algo tan sencillo y tan básico como eso no debemos perder de vista, ¿no? ¿Qué se hizo ahí? Ellos tienen celular de la empresa, porque es la forma en cómo se mantienen comunicados. Entonces, pues se mandó tan sencillo. O sea, a veces son decisiones tan sencillas que tratamos de complicar en la vida. Pues se manda el mensaje texto y se informa a los colaboradores, ¿sale? Entonces, es buscar los medios, pero adecuados a cada uno de los perfiles de la empresa. Y obviamente compartir los éxitos, ¿no? Hacer partícipes a los colaboradores de los logros que vamos obteniendo, de los avances. Esto va a aumentar su satisfacción porque les decía, van a sentir que el éxito también es suyo. Aquí les voy a dar un ejemplo de una buena práctica o de una buena implementación. Resulta que donde yo estaba teníamos líneas, por así decirlo, de producción. Y entonces, ahí se medía por tiempo. Como una línea de producción así se mide por tiempo. Entonces, cuando un equipo, cada línea era un equipo, cuando un equipo alcanzaba o superaba una meta, pusimos una pantalla de hecho reutilizable, o sea, ni siquiera tuvimos que invertir en la pantalla. Pusimos una pantalla en donde el líder, eran 3 líderes, eran 6 líneas, eran 3 líderes, entonces el líder de cada equipo actualizaba, ¿no? El equipo 1 ya llegó a tantas, eran bolsas que tenían que empacar, o vaya, paquetes. Tantos paquetes, ¿no? Y sonaba así como que, a los aplausitos. Y era
eso lo que hacía era que los otros equipos era como que no, ya nos ganaron, vamos a apurarnos, o sea, era motivarlos, incluso pues a ser mucho más efectivos en lo que estaban haciendo y literal, no fue ni siquiera la gran estrategia, es más, esto ni siquiera estaba en el plan de capacitación, así, de capacitación, perdón, de comunicación, ni siquiera es que estaba ahí considerado. Era una necesidad que teníamos de motivar a los equipos a ser mucho más productivos, teníamos el recurso de la pantalla y fue implementarlo. Y fue algo súper sencillo, solo se actualizaba en la computadora el resultado y se transmitía a la pantalla, se emitía el sonido y era todo. Entonces, a veces ni siquiera es que tengamos que implementar las grandes estrategias de comunicación, es simplemente ser sensibles a la necesidad y creativos con las soluciones, ¿vale? Bueno, tengamos en cuenta siempre estos 6 grandes objetivos: informar, democratizar la información, potenciar identidad y sentido de pertenencia, implicar y motivar, innovar y compartir los éxitos como nuestro eje. Cualquier plan estratégico de comunicación interna debe de estar en miras de estos 6 grandes objetivos. Cada estrategia que nosotros vayamos a implementar durante nuestro plan de comunicación debe de estar pensando en estos 6. Al final debemos de llegar a esos 6 o debemos de tener en cuenta, es nuestra brújula, ¿sale? Ahora, les decía al inicio, consideremos que el plan de comunicación interna no es estático. El cambio es lo único que tenemos asegurado en la empresa y este se mantiene constante. Entonces, tendremos una guía o un gran plan, sí, pero durante el transcurso del año o de los meses que dure nuestro plan de comunicación, se va a ir viendo modificado. ¿Por qué? Pues porque la empresa así es, cambia los procesos, cambian los sistemas, cambia la gente. Entonces, tendremos que irnos adaptando y ser flexibles ante ello. Sin embargo, además de los objetivos, debemos de tener en cuenta 3 ejes básicos o involucrar a 3 ejes básicos. Si queremos volvernos realmente estrategas de la empresa y si queremos agregar ese valor o hacer esa diferencia, debemos de lograr la conexión entre estos 3 ejes. Y esto es clave. 1, el eje del negocio. Es quien nos da la misión, la visión, los objetivos, los proyectos, los cambios. El negocio es el que está, pues sí, justo eso, construyendo o movilizando el hacia dónde va la compañía. 2, el eje cultural. Cómo en cada una de nuestras empresas se vive la identidad, las políticas, los procesos, los valores, las costumbres, las prácticas. ¿Cómo se vive aquí en esta empresa? ¿Es más tradicional? ¿Es mucho más flexible? ¿Es ambigua incluso? A veces sí, a veces no. ¿Es incierta? ¿Genera incertidumbre? ¿Es mucho más militarizada? Bueno, pues esto va a permear, obviamente, va a abrazar también lo que es el tercer eje, que son a las personas. ¿Para qué? Obviamente, pues para mantenernos alineados, identificados y comprometidos. ¿A qué personas? Obviamente, pues desde de entrada a los líderes, a los equipos y obviamente, pues desde luego al comportamiento de las personas. El comportamiento es lo que nos va a dar el termómetro. Les decía, desde la encuesta de clima laboral es lo que nos va a dar el termómetro de cómo lo están viviendo ellos. Entonces, en la primera capa tenemos al negocio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué vamos? ¿Cuáles son nuestros valores? Luego, ¿cómo eso se traduce en esta empresa? ¿Ok? Esos valores, ¿cómo se viven aquí? ¿Cuál es el eje que nos hace diferentes? Y en el centro de estos niveles estarán las personas, los colaboradores, los líderes y su gestión, obviamente, porque si es una empresa que vive una cultura mucho más tradicional o mucho más militarizada incluso, pues entonces las empresas vivirán la misión, la visión y los valores de la misma manera, ¿sí? Y se mostrarán un tanto menos flexibles. Entonces, son los 3 ejes básicos. ¿Vamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí. Es que me mandó un mensajito de internet. En donde no debemos perder de vista todo el tiempo de nuestro plan de comunicación interna. ¿Cuáles serían entonces estas grandes aportaciones? Y me voy a detener en 3, en realidad. Son muchas más, pero quiero enfatizar en 3. Nuestro programa está diseñado para hacer énfasis en 3 por estas razones. El primero, vehiculizar la cultura corporativa. Y vehiculizar no es otra cosa más que transmitir, hacer saber, hacer llegar a todos la información. Pensemos, y lo decía hace ratito,
en que la cultura es el núcleo de la empresa. El principal error que cometen los líderes es no hacerla formal o negarla o decir que es otra. Y es, en esta empresa somos una empresa súper abierta, somos muy inclusivos, pero de repente empieza a haber dobles mensajes porque trato de aparentar una imagen de inclusividad, pero de repente entonces para ciertos puestos no contrato hombres o mujeres, o no contrato de ciertas escuelas de procedencia. Entonces es un doble mensaje. La función aquí de comunicación interna es obviamente formalizar o verbalizar lo que no se dice, verbalizar la cultura organizacional, que no es otra cosa más que hacer que los valores de esta empresa guíen nuestra misión. Esto es así súper de cajón, para lograr la visión. Es la forma en la que se conectan. Suena a trabalenguas, pero en realidad no es otra cosa más que hacer que los colaboradores vivan los valores de esta empresa, obviamente manteniéndonos en nuestra misión hacia qué es lo que somos o qué es lo que nos identifica, pero con miras hacia dónde queremos llegar. Y esto sí es parte, obviamente, de toda la estrategia de comunicación, les decía, del personal de nuevo ingreso, pero también de los que ya están. O a veces nuestra estrategia de comunicación, y eso nos lo dirá el diagnóstico, tiene que ser cambiar totalmente el mensaje que estamos dando a los colaboradores, porque a lo mejor vivimos un momento de tensión, hemos tenido una mala comunicación y nos toca hacer ese cambio, ese switch de la forma en cómo nos estamos comunicando. De esta manera, el que comunicación interna pueda transmitir a los colaboradores su cultura corporativa, logrará, digamos, como sembrar el ADN de la empresa y que el colaborador identifique y viva lo que nos hace diferentes como empresa y sobre todo nos enorgullece. Y esto lo vamos a ver ahorita en la fidelización, ¿sale? La segunda gran aportación de comunicación interna es que contribuye a la atracción y a la fidelización de talento. Si recuerdan, en las primeras láminas hablamos de crear una marca empleadora, de crear esta empresa donde todos quieren estar. Y es que hoy los colaboradores son básicamente nuestro principal marketing hacia afuera, ¿no? Ya hay opciones, no sé si han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, en plataformas como, bueno, yo le digo Indeed, aunque luego dicen que es Indeed, que es con doble D, pueden calificar a las empresas. O sea, ya cuando uno actualiza su currículum, uno puede calificar a las empresas desde su experiencia de trabajo. Incluso me llegó a pasar en Google Maps, si tú buscas una empresa o la ubicación de una empresa, hay comentarios de ex colaboradores, ¿no? Excelente empresa o pésima empresa. Entonces es nuestro principal marketing. Debemos estar trabajando en estos colaboradores que ya están activos para que ellos vivan esta cultura de trabajo como la propuesta de valor agregado. Es decir, ¿qué es lo que hace que el trabajar en esta empresa sea de valor para ti como persona? La propuesta de valor agregado es el elemento fundamental de una marca empleadora. Todos queremos ser parte de la empresa que cuida a sus colaboradores, que da crecimiento, pero también ahora queremos ser parte de una empresa que haga la diferencia en la sociedad, de una empresa que se preocupe por el medio ambiente, por ser inclusiva, por ser innovadora. Ya no, sí por los beneficios, desde luego, que yo como colaborador voy a obtener, pero también por pertenecer a esa empresa que hace la diferencia y que es bien vista ante la sociedad, ¿sale? A veces, si nos creamos una reputación de una empresa, pues a lo mejor más rígida, más autoritaria, ya no queremos ser parte de ellos, ¿no? Y al haber ya tanto acceso a la información, al haber ya tantas propuestas, seguro han tenido acercamiento con el que si algo ya no les gusta, incluso a las nuevas generaciones, es sin miedo dicen, me cambio de empresa. Ya no estamos trabajando con generaciones en donde se arraigaban a ese puesto y ahí podían permanecer 20 años aunque fueran en el mismo puesto. Tengamos en cuenta las nuevas generaciones y es también un papel muy importante del comunicador interno, que debe de tener esa facilidad para interactuar
a todo tipo de audiencias, a las generaciones de las llamadas baby boomers. A mí a veces no me gusta como segmentarlas tanto, pero bueno, así es más fácil de leerlas, como a los millennials, como a los centennials, que ahora ya estamos integrando a nuestras empresas, gente que nació ya en el 2000 prácticamente. Entonces, esta movilidad y esta mezcla de generaciones y de cultura hace que ya a lo mejor los colaboradores tengan muchas más opciones. Y entonces, si algo no me gusta de esta empresa, no necesariamente tendrá que ver con el cómo me tratan a mí, ¿no? Sino el qué me aporta el trabajar en esta empresa, qué me aporta como si es socialmente bien visto el que yo trabaje para tal o cual empresa, ¿ok? Entonces, el ser una propuesta de valor agregado, el tener una gran propuesta de valor agregado, hará no solo que el colaborador que ya tenemos se sienta orgulloso de trabajar aquí, sino que va a ser atractivo hacia afuera. Lo que estamos buscando es, oye, yo quiero ser parte de esa empresa, porque se ve que son felices, se ve que son participativos, se ve gente joven, se ve gente inclusiva. Entonces, es ahí donde empezamos a crear la marca empleadora, que no es desde afuera, viene de adentro, ¿sale? Hablemos de la fidelización versus la retención del talento. Y quise ahondar un poquito aquí. Seguimos con la segunda aportación, pero aquí quise profundizar un poquito. Y es que hoy en día lo que como comunicadores internos debemos estar buscando no es retener al talento. Retenerlo es cuando el colaborador ya no quiere ser parte de esta empresa, ya tiene otra opción. Ya, o sea, ya buscó, ya salió a la calle, buscó, vio otras alternativas y ya decidió que no quiere estar más aquí, ¿no? Que quiere ser parte de otra empresa. Entonces aquí digamos que son las patadas de ahogado, si me permiten decirlo. O sea, ya no quiere ser parte de esta empresa, prácticamente ya tiene un pie afuera. Y lo que yo estoy haciendo es buscar todos los recursos que a veces solo son económicos para retenerlo. Y digo a veces, más bien creo que todo el tiempo a veces es solo económico, ¿no? Porque no tengo ya otra manera de retenerlo. Fidelizar, por el contrario, es una labor constante, es una labor continua y activa todo el tiempo. Esto hace que el colaborador incremente su satisfacción, para mantener su compromiso y productividad. Pero esto es todo el tiempo. O sea, esto no es al final, no ya cuando se quiere ir. Todo el tiempo hago que se mantenga motivado, interesado, comprometido y productivo. ¿Por qué? Porque abro espacios de comunicación, porque lo dejo participar, porque reconozco sus aportaciones y porque me mantengo una interacción cercana, no lejana, no desde una posición de distancia con el colaborador, sino más bien esta cercanía, porque lo estoy inspirando, ¿ok? Lograremos entonces fans, verdaderos fans de la empresa, que se sientan realmente orgullosos de pertenecer a esta empresa y no solo al final, ¿sale? Entonces, por eso me quise detener un poquito aquí, porque no es solo retener, sino más bien es fidelizar a los colaboradores, ¿sale? La tercera gran aportación es obviamente que vamos a contribuir y vamos a colaborar con el logro de los objetivos del negocio. ¿Y esto cómo es? Básicamente porque damos paso, al comunicar efectivamente, damos paso a que el colaborador asuma la responsabilidad y el compromiso de sus objetivos, de sus tareas, de sus resultados y no se vuelva solo dependiente de lo que tiene que hacer o dependiente del líder, de que le digan qué hacer. Al fidelizarlo y al mantenerlo comprometido con nosotros, vamos a aumentar su participación, su integración, su motivación. Obviamente, esto es reconociendo también siempre sus aportaciones y manteniéndonos con una escucha activa todo el tiempo de las nuevas inquietudes que tienen los colaboradores. Resulta que a veces nos perdemos en el querer implementar una nueva estrategia y nos perdemos pues sí, a lo mejor al querer trabajar con nuevas tecnologías, nuevos procesos, y no escuchamos al que realmente lo está ejecutando, al que lo está llevando a cabo. ¿Qué sucede? Que cuando queremos nosotros ya poner en marcha nuestras grandes iniciativas, pues resulta que no es operativamente viable, ¿no? Entonces, cuando nosotros involucramos a todos los niveles, al operativo, al táctico, al ejecutivo, tenemos una visión mucho más integral de
cómo se van a llevar a cabo los resultados, de si es viable, no es viable, y si no es viable en este momento, ¿qué tendríamos que hacer para hacer que sea viable? Cuando el colaborador, a cualquier nivel, sabe lo que se espera y tiene clara cuál es su aportación para llegar al objetivo, le es mucho más fácil encontrar los medios y las herramientas y se compromete porque le queda claro. Desde luego siempre habrá los colaboradores que a lo mejor no colaboran, que no cooperan, que no participan de manera proactiva. Pero si nosotros mantenemos ese espacio de comunicación, podremos saber incluso sus inquietudes, por qué no está funcionando, por qué no está dando los resultados que debería de dar. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a regresar a resumir las 3 grandes aportaciones de la comunicación interna: vehiculizar la cultura corporativa, es decir, transmitir el ADN de a los colaboradores, tanto a los nuevos como a los que ya están, darle sentido, obviamente, a la cultura corporativa, contribuir en la atracción y la fidelización del talento, y tercero, colaborar con el logro de los objetivos del negocio. ¿Ok? En resumen, si vemos los 3 ejes de los que hablamos hace ratito, veremos que del lado del negocio, obviamente, pues está la estrategia, la misión, la visión, lo que hablamos. En el lado de las personas, obviamente, vamos a ver sus comportamientos, su motivación, su sentido de pertenencia. Y por parte de la cultura, pues la identidad, los valores, las políticas, pero siempre haciendo que estos 3 ejes se mantengan en concordancia y en comunicación, interactuando sobre todo. No puede trabajar uno aislado del otro, y en medio nuestro papel como comunicadores internos es relevante para hacer que las cosas realmente sucedan de la forma en la que tienen que suceder. Tengamos, y siempre lo voy a recalcar, tengamos en cuenta pues también que somos lo decía hace ratito, los traductores de la estrategia. ¿Cómo voy a hacer saber a las personas lo que tienen que hacer? ¿Cómo voy a traducir estas palabras o lo que espera los líderes o los directivos, que espera que haga el operativo, que haga el gerente? ¿Cómo voy a hacer que incluso el que está gestionando los equipos participe de mejor manera para llevar a este equipo de trabajo al logro de los resultados? Acuérdense que también es una de las responsabilidades que veíamos, ¿no? El buscar la colaboración, y en ese buscar la colaboración también cabe el formar el formar o mejorar las capacidades de nuestros ejecutivos, de nuestro equipo gerencial. ¿Ok? Obviamente consideremos que no existen recetas mágicas para lograr los objetivos y para pasar de ser informadores a ser estratégicos. Les decía, se debe realizar primero un diagnóstico. ¿Cómo está hoy en día la comunicación en mi empresa? Tener un plan que vaya de acuerdo a los objetivos que quiero lograr o a las brechas que quiero mitigar, ejecutar y desde luego monitorear esas acciones que puse en marcha. Pensemos que la comunicación interna es a veces un tanto, pues, cruel, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando yo no hago algo bien, por ejemplo, en el caso del punto de venta que cerramos, de inmediato se vio la reacción, de inmediato tuve una consecuencia. Pero un plan de comunicación efectivo, yo voy a ver resultados no de manera inmediata, o sea, no van a ser tan tangibles. Por eso tengo que irlos midiendo, tengo que ir viendo que sí, que no, y adaptarme. En ese sentido es muy exigente, muy demandante. No es literal, no es una varita mágica que podamos ahorita implementar y pum, mañana ya tengo el resultado y el número. No, es una constante. ¿Por qué? Porque la comunicación es o va directamente con las personas. Y las personas, obviamente, pues somos moldeables, tenemos días buenos, tenemos días malos. Hoy recibo una información de una manera por mi estado personal, pero mañana esa misma información no la voy a recibir de la misma manera porque estoy pasando por una situación personal diferente. En ese sentido me refiero a que es un tanto, pues, cruel o demandante, porque no necesariamente voy a tener el resultado el mismo día, dependerá mucho del trabajo continuo con las personas. No esperemos que el día de mañana, por una buena estrategia, se va a cambiar la cultura, voy a tener a gente, colaboradores mucho más participativos, voy a tener a líderes o ejecutivos mucho más involucrados en las tareas de comunicación. Es un trabajo constante, ¿ok?
Bien, para cerrar la sesión vamos a hablar de comunicación inclusiva. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. No vamos a hablar de comunicación inclusiva solo por incluir lenguaje de género inclusivo o por incluir a grupos vulnerables. En realidad, cuando hablamos de comunicación inclusiva, nos estamos refiriendo a que nuestra estrategia tenga alcance a todos los niveles de la organización. Para ello debemos considerar lo siguiente. Uno, conocer los perfiles de toda la organización. Es fundamental para el desempeño de nuestras tareas saber con qué perfiles estoy trabajando. Los perfiles de los colaboradores no solo es de atracción de talento o de recursos humanos, también es nuestro. Tengo que saber cuál es mi audiencia, cómo voy a llegar a los diferentes sectores de mi audiencia. Les decía, las generaciones, los niveles de estudio, dónde viven. Otro punto que ahí también viene es el punto 3, el 2, identificar a qué medios corporativos tienen acceso. Les ponía el ejemplo de los motociclistas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se les haya ocurrido mandar un correo cuando ese no era el medio, porque no tenían acceso a este medio de información? En ese sentido, para tener una comunicación inclusiva debo adecuar los mensajes de acuerdo al medio que voy a utilizar, no solo la audiencia, o sea, no es que solo voy a traducir la estrategia corporativa en números para que lo entienda el gerente, el jefe de área, el operativo. No solo es para esos niveles, sino también al medio al que lo voy a utilizar, pensando en que todos somos iguales y tenemos pues ese compromiso de informar a todos los niveles. Finalmente, consideremos que la comunicación interna es de todos. Les decía, desde que empezamos la sesión, todos hoy día tenemos un papel de escucha activa, somos receptores y somos emisores. Entonces, en ese sentido, no perdamos de vista que todos los elementos, todos los colaboradores, todos los mensajes y todos los medios están interactuando de manera dinámica y constante, no para la comunicación, ¿ok? Entonces, cuando me refiero a comunicación inclusiva, me refiero a cómo voy a hacer para que la información llegue a todos. La información que sea de todos, claramente si a lo mejor hay un cambio en el proceso de un proceso muy específico, a lo mejor yo evaluaré y diré, ok, solo esta información va solo para ellos. Pero siempre preguntémonos, siempre mantengamos esa actitud crítica de quién más debería saberlo. Yo creo que esa es la pregunta clave para cualquier estrategia de comunicación. ¿Quién debe saberlo? ¿Por qué? Porque de repente podemos perder de vista eso. Y resulta que se nos ocurre cambiar algo de un engrane y no notificamos a los demás. Y entonces cuando hacemos ese cambio, todo lo demás se paraliza. Entonces pensemos, ¿quién más debe tener acceso a esta información? ¿Sale? Finalmente, cuando las empresas guardan información o se reservan información, lo único que se hace es que se entorpezcan los procesos, generando ¿qué? Pues rumores, radio pasillo, secretismo, o sea, que aquí nadie informa y entonces nadie me dice lo que está pasando, como el caso del punto de venta que les mencioné. Obviamente la gente se desmotiva o nos volvemos en apagafuegos, ¿no? En el, ok, solo ya cuando tengo el problema es cuando voy a actuar. Generamos conflictos, malentendidos. Obviamente, pues la gente, creo que todos estos ejemplos sucedieron con lo que les comenté del punto de venta. Exaltación, la gente se enoja, ¿no? Aunque aquí en realidad lo que hace referencia es a que podamos como solo exaltar o hacer notar las cosas buenas para ya sea halagar o para criticar, o sea, como que nos vamos a los dos polos. Incoherencia, es decir, que no haya concordancia entre lo que se dice con lo que en realidad está pasando, o que caigamos en la técnica del parapeto, ¿no? Que trata, no, sí, las cosas están bien, cuando en realidad no es así. O finalmente, pues el autobombo, y es un poco el echarnos porras de manera pues exagerada, y en realidad no se informa lo que se tiene que mejorar, ¿no? Como que tratamos de ocultar. En conclusión, bueno, todas estas que vimos son como las consecuencias de tener una mala comunicación. En conclusión, la constante transformación y la evolución de la tecnología hace que todos hoy día tengamos acceso a mucha información, a mucha información. Entonces, todos estamos participando de manera activa en un rol de comunicador, todos.
el papel de nosotros como comunicadores internos y obviamente de las empresas es hacer la gestión efectiva de esta comunicación y obviamente explotarla en beneficio de los objetivos de la empresa. Y me gustaría cerrar con esta idea. Hablar de comunicación 4.0, tengamos muy en cuenta que no solo es incorporar nuevos medios de comunicación y cómo manejarlos y administrarlos. No es eso. En realidad, hablar de comunicación 4.0 es hablar de una comunicación estratégica de la organización. ¿Cómo voy a ir de la mano con la estrategia de la mesa directiva para lograr los resultados? No es solo implementar nuevas cosas y hablar de grandes números y de nuevas tecnologías y nuevas plataformas. Claro que sí, porque hacia eso nos está llevando la nueva ola de la tecnología. Estamos bombardeados de redes sociales, de plataformas, de aplicaciones. Todos ya es muy fácil que tengamos a la mano o un dispositivo, ya sea un celular con conexión a internet o una computadora o una tablet. Ya es muy fácil, muy sencillo. Entonces, sí es explotar esos medios, pero siempre pensando en la estrategia de la empresa, ¿ok? No solo en el manejo de los medios. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Sí, me gustaría tener su retroalimentación de si hay alguna duda antes de pasar al proyecto que vamos a trabajar durante esta semana. Entonces, sí, me quiero dar unos minutitos. Por favor, ayúdenme con su retroalimentación aquí en el chat. Ivonne. Perfecto, todo ok. Muchas gracias, Ivonne. ¿Alguna duda? De Abigail o de Esther. ¿Cerramos bien? ¿Listo? Bueno, parece que sí. Gracias, Ivonne. Vamos a trabajar, todo claro, focalizar el público. Totalmente, Esther, ese es un gran resumen. Esther, sí, focalizar al público al que nos dirigimos, objetivos para plantear el programa de comunicación. Y el programa de comunicación, para que sea mucho más rápido la otra sesión, porque en realidad hacer un programa de comunicación en 2 horas no es viable, pero sí que se lleven los elementos de cómo plantear su programa de comunicación interna, ¿sale? Entonces, para ello vamos a pasar a las tareas. La primera tarea es, vamos a saber de dónde estamos partiendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición actual? ¿Cuál es nuestro momento actual en las empresas donde actualmente estamos? Entonces, vamos a hacer un análisis FODA, uno, de la comunicación interna de mi empresa y otro análisis FODA de mi rol como comunicador interno. Entonces van a ser 2 análisis. Uno, de cómo está la situación actual de comunicación interna en la empresa y 2, de cómo está mi rol, cómo estoy participando como comunicador interno en mi organización, ¿sale? Para esto vamos a darnos, a más tardar el 23 de mayo, del próximo jueves. Si ustedes pueden antes, estaría también increíble, porque yo voy a tener oportunidad también de revisarlo antes y también darles una retroalimentación, ¿sale? Y también les voy a dejar, voy a subir a la plataforma un artículo, es muy rápido, muy sencillo, creo que tendrá tres páginas a lo mucho, de el plan estratégico de comunicación interna, para que podamos llegar a la siguiente sesión con un poquito de mayor claridad, ¿sale? Abigail, claro que sí van a poder bajar las presentaciones, la voy a subir, a partir de mañana ya estará disponible, entonces la van a poder bajar para que tengan este contenido y desde luego también les sirva a ustedes. Entonces sí, la respuesta es sí van a poder bajar la presentación. ¿Tienen dudas con las tareas que vamos a realizar para la próxima semana? Si no tienen alguna duda, me gustaría saberlo. La próxima semana vamos a trabajar acerca de la planificación estratégica de la comunicación. Vamos a ver acerca de la auditoría, canales de comunicación interna, digitales, y obviamente pues vamos a continuar con esta ruta de nuestro plan de trabajo. La idea es que al final ustedes puedan tener una estrategia efectiva para implementar en sus lugares de trabajo. ¿Sale? Si no hay ninguna duda, bueno, aquí les dejo obviamente lo que van a descargar. No me queda más que
obviamente agradecer. No tuvimos espacio de descanso. Me gustaría saber si se les hizo pesado así, tener un feedback también de su parte para poder adecuarlo, obviamente, también la próxima sesión. Entonces, se les hizo pesado, por favor, déjenme saberlo para que podamos tener una sesión todavía mucho más efectiva. Claro que sí, Esther, claro que sí nos puedes, no, la idea es que si tienen alguna duda, desde luego estoy para acompañarlos en el proceso, entonces claro que me pueden contactar. Miren, obviamente tienen los datos de contacto de Technology Standards, pero si no también, ahorita me pueden contactar a este correo que es hola@talentoria.com. Si tienen algún problema, adelante y me pueden contactar. Solo les pido que en asunto, si pongan comunicación interna o duda, comunicación interna, para que sea mucho más fácil de tener esta interacción, ¿sí? Entonces, sin problema me pueden contactar. En asunto solo ponen duda, comunicación interna, y entonces ya yo me contacto también con ustedes, ¿sí? Si ya no hay alguna otra duda. Al contrario, Ivonne, gracias a ti. Perfecto, Esther. Entonces, Abigail, creo que también ya no hay ninguna duda. Entonces, la presentación va a estar disponible para que ustedes la descarguen junto con el artículo. Ojalá lo puedan leer, de verdad, no está largo y nos va a dar un poquito más de panorama de cómo empezar a implementar un plan de comunicación interna. ¿Sale? Si ya no hay ninguna duda, les agradezco mucho su atención, su participación sobre todo, y pues estaremos aquí viéndonos el próximo viernes, igual a las 4. Que tengan excelente fin de semana. Gracias.